Van a escuchar y ver a el señor Gómez a punto de defecar, a punto de zurrarse por la palabra que utilizó la presidenta. Es un material largo y es muy ilustrativo. El video que van a ver de Ciro a punto de defecar y la información que les voy a proporcionar, que es muy importante porque estamos hablando de algo que estamos siendo testigo en tiempo real y que, insisto, a punto de zurrarse Ciro Gómez Leiva por escuchar que la presidenta utiliza la palabra y el muy ignorante no sabía que ya lo había dicho. Imagínate que tú te dedicas, es tu profesión, ser periodista y te pagan millonadas y te pagan tanto que no haces tu tarea. ¿Qué dice? ¿Qué te dice? ¿Cuál es el mensaje? Cuando esta persona está al 100% dedicada al periodismo y recibe millones y no se entera de lo que está sucediendo. Está senil, está perdiendo ya la brújula más este señor. Qué penoso, ¿no? Y qué vergonzoso tener a este personaje, que es una basura, lo digo así con respeto a la basura, porque vean lo que les voy a presentar no es una opinión de Julio Cerroa, no es de cualquier persona, son de personas que están súper, pero súper informadas y no me van a acusar aquí de ser antijudío o antisemita, porque pues las personalidades que les voy a presentar pues vienen de personas muy calificadas, muy pero muy calificadas, que dicen las cosas que no se atreve a decir y no se espantan, sino todo lo contrario al señor Gómez. Van a escuchar también dos segmentitos antes de ir con lo de Ciro zurrándose de Norman Finkelstein. ¿Quién es Norman Finkelstein? Es un experto en ciencia política y autor estadounidense especializado en asuntos relacionados con el judaísmo, Israel y el sionismo y con el conflicto palestino-israelí en particular. Segunditos les voy a poner de estos dos personajes. Este segundo personaje, Omer Bartov, es un profesor israelí de historia europea y estudios alemanes en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. Actualmente está considerado como uno de los principales historiadores del mundo en el campo de la investigación de qué? Del genocidio y también sobre la Segunda Guerra Mundial, donde ha investigado los crímenes de la, perdón por no pronunciar bien, Wehrmacht en el Frente Oriental y el adoctrinamiento político e ideológico de los combatientes. Entonces, los dos personajes, Omer Bartov y Norman Finkelstein, ambos judíos, ambos expertos, ambos académicos que saben de lo que hablan y conocen bien al pueblo de Israel. Primero, esto es escalofriante, te pone la piel chinita por lo que van a escuchar que dice Norman Finkelstein en una entrevista en Al Jazeera, hablando sobre el plan de el orangután, el fascista, neofascista, perdón, no es fascista, es neofascista. Pero quiero que pongan atención a estas palabras. Van a escucharles, adelanto, qué es lo que dice, pero no creo que tiene más relevancia cuando escuchan de viva voz, aunque sea en inglés, de Norman Finkelstein, lo que dice de la sociedad israelí. Es súper vital que se entienda lo que se está enfrentando la humanidad. Y aquí no vayan a decir que este señor es antisemita o el argumento que self-hating you, que es un judío que se odia. Porque si no eres judío, dicen, es que eres antisemita, apoyas a Hamas. Cuando una persona como Norman Finkelstein, que es judío, no puede decir que
es antisemita, que odia a los judíos. Dicen self-hating Jew, un judío que se odia a sí mismo. Es lo que típico que dicen estos personajes. Pero escuchen a la pregunta, es bárbaro. Adelante, por favor. They all want to continue in full force. What does it say about Israeli society? I think that the Israeli society, I've said it for many years. Creo que la sociedad de Israel, lo he dicho a lo largo de varios años, I think it's a lunatic society. ¿qué es lo que dice? No voy a pasar todo. Pueden buscarla en Al Jazeera, la entrevista. ¿Qué es lo que dice? Lo he dicho por muchos años. Yo pienso que la sociedad israelí es una sociedad lunática. Lunática. Lo dice Norman Finkelstein, estudioso académico en ciencia política y autor especializado en asuntos relacionados con el judaísmo, Israel, sionismo y el conflicto palestino-israelí. Lo dice así, una sociedad lunática. El mismo entrevistador, mismo programa, ¿qué es lo que dice sobre las personas que viven ahí en Israel, sobre esa sociedad? ¿Qué es lo que dice ahora el experto? Que si me refiero a la traducción literal, es erudito en materia de genocidio, Omer Bartov. ¿Y qué es lo que dice? Escuchen, pongan atención, son 10 segunditos máximo. It's all a Hamas production, or are they indifferent to the starvation and they just want to beat Hamas in the messaging game? Lo que le está preguntando el entrevistador a Omer Bartov es que ¿por qué la sociedad israelí le cree el mensaje de Hamas o son indiferentes? Y aquí es la respuesta más escalofriante, lo que dice el erudito, el académico en genocidio. Both and another one. They're not just indifferent. No solamente son indiferentes los israelitas, los que viven en Israel. So that's one of the interesting things in Israel right now. Es una de las cosas interesantes en Israel en este momento. If you look at opinion polls, Si tú buscas las encuestas en Israel, most people want the war, as they call it, to la mayoría de la gente quiere que termine la guerra. end. They want to get rid of this government. Quieren deshacerse del gobierno de They want Netanyahu. to return the hostages. Quieren que los secuestrados regresen. And most people would like to see Gaza ethnically cleansed. Y la mayoría, la verdad que se me pone la piel finita. La mayoría de la gente en Israel quiere que desaparezca étnicamente, que se limpie étnicamente a Gaza. Y esto no es lo peor. So people not only indifferent to La gente no solo es indiferente, it, they're not only buying to Israeli propaganda, no solamente se compra la propaganda israelí, they also, in a sense, are bloody-minded. también en otro sentido, they are bloody minded. Tienen una mentalidad sangrienta. ¿Lo dice quién? No Julio Serra, no me vayan a decir que cierren el canal porque es antisemita. Lo dice aquí nuevamente Omer Bartov, académico, especialista en el estudio de el genocidio. ¿Y qué diablos es el genocidio? Que la palabra que hizo zurrarse, defecar a Ciro Gómez Leiva. ¿Qué es lo que define aquí? El delito de genocidio fue definido en 1948 por las Naciones Unidas con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El delito de genocidio. Y esta es la palabra, insisto, que Ciro no la condena, no condena, y lo van a escuchar, no condena lo que está pasando. Para él, la preocupación, les adelanto, era la reacción de Israel. Ya se enojaron el gobierno de Israel. Eso es lo que le preocupa. No que sea
la destrucción intencional, total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es lo que define a el genocidio y lo define. Soy un estudioso del genocidio, reconozco cuando veo uno. ¿Quién lo dice? Nuevamente, Omer Bartov. Ahí está. Omer Bartov, profesor de estudios sobre el genocidio y el holocausto de la Universidad Brown. Lo mismo. Soy experto en genocidio, lo reconozco cuando lo veo. El profesor Omer Bartov habla sobre el creciente consenso internacional sobre lo que sucede en Gaza. Solíamos pensar que lo que hicieron los rusos en Chechenia era terrible, pero lo de Israel en Gaza no tiene precedentes en el siglo XXI. Omar Bartov, historiador israelí, experto en el holocausto. Es importante hacer énfasis que tanto Norman Finkelstein, perdón si no pronuncio bien su nombre, como Omer Bartov son ambos israelíes, son ambos judíos. Y tú creerás, y lo he visto, derechistas fanáticos, o no sé si sean fanáticos, bueno, yo diría, sí, fanáticos, defienden el genocidio. Es escalofriante que haya personas que defiendan que sistemáticamente, intencionalmente se destruya total o parcialmente. No tiene que ser total, parcialmente a un grupo nacional por su nacionalidad, etnia, religión y raza. Y a continuación, escuchen a este miserable ser de nombre Gómez. Pues, ¿cuál fue lo que a él le llamó la atención de las palabras de la presidenta? Ya no los entretengo más y vámonos directo con lo que yo describo como una persona mierda, basura, miseria. Esta es la miseria humana. Adelante, por favor. Perdón por usar estas palabras, pero creo que no hay de otro. Adelante, por favor. Sofía. Ciro, pues ya empezaron las preguntas allá en Palacio Nacional, pero cosas muy generales le han estado preguntando a la presidenta o, al contrario, cosas muy específicas. Por ejemplo, ya habló de su discurso ayer en el Zócalo, habla de las obras de infraestructura, de los pueblos de bienestar. Recuerda que, como anunció ayer, dice la presidenta, anuncié muchas cosas, a lo mejor se perdió esto, que en enero del próximo año inicia la inscripción y registro al Sistema de Salud Nacional. Dice que espera que se llegue a un buen acuerdo con los países de Asia, con los que no hay aranceles, con los que no hay tratado comercial, a estos a los que se les va a buscar poner algún arancel en algunos productos. Y después le preguntan sobre cosas específicas, aprovechan que ahí está la titular de la SEDATU para preguntarle sobre algunos registros agrarios en Oaxaca, una periodista de San Luis Potosí que llegó a hacer algún tipo de denuncia, y en eso están allá en Palacio Nacional. Todavía no entran en lo importante o en lo fuerte. Le están empezando a preguntar ahora sobre Gaza. Si quieres podemos escuchar. A ver, vamos a escuchar. Para acercarse y repatriar a nuestros compatriotas. ¿Hay algo más, algún mensaje que usted brinde a los mexicanos con respecto a la postura del gobierno mexicano de lo que hizo Israel con connacionales? Lo hice la semana pasada. Lo hice la semana pasada. Nosotros estamos porque haya ayuda humanitaria a Palestina, particularmente a la Franja de Gaza. No nos pareció la manera en que se interceptó este grupo de gente que lo que llevaba era ayuda humanitaria, y hemos, desde el primer momento, incluso cuando estaba el presidente López Obrador, acompañamos con distintos países una denuncia en La Haya, y como lo mencioné, por primera vez, un gobierno de México tiene un embajador, en este caso embajadora de Palestina, y lo que buscamos es que haya la convivencia de ambos estados y que se construya la paz y que acabe terrible situación de agresión a civiles en Palestina. Incluso
lo catalogamos sí como genocidio. Y si me permite... Entonces, si Ajá, me sí, permites, por favor. adelante. Estamos en contacto con los compañeros que están allá a través del embajador y se está buscando ya muy pronto su repatriación. Si me permite, nada más me Sí. gustaría mencionar los nombres de los compañeros mexicanos que están ahí, porque lo que se Sí, nombra lo mencioné existe. yo también Ya lo personalmente. bien. Sí, cómo no. Sí. Y en ese sentido, nada más, Presidenta, lo que nos parece de repente inconcebible, y sabemos los esfuerzos que ha estado haciendo el Estado mexicano, incluso en declaraciones en la ONU por distintos personajes, no solo nuestro secretario de Relaciones Exteriores, sino el embajador permanente en la ONU y demás, pero de repente nos parece inconcebible que el gobierno mexicano tenga cierto tipo de relaciones con el gobierno de Israel, con el Estado de Israel, sobre todo en relación de entrenamiento militar, que No, creemos eso que ya no existe. ya no existe eso. No, ni tampoco la compra. Hubo una compra de armamento a Israel solicitado por los estados desde el 2024. Se está cumpliendo hasta ahí. Esa compra ya se cumplió hace tiempo, pero no hay entrenamiento ni ninguna relación. Esos son notas. A ver si me permites, Sofía, y si me ayudas de todo lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum, me quedo con la duda, no sé si lo podemos consultar, pero dice la presidenta Sheinbaum que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza lo catalogamos como genocidio. Sí. No sé si es la primera No, vez. la segunda. que Lo dijo hace, ya lo sí, había la dicho. segunda, ya lo había dicho. Hace poco, Lo había quizá dicho. hace 2 semanas, quizá un jueves. Es la segunda vez Pero que lo genocidio. Sí, Entonces, no es la primera vez que se refiere al término genocidio, que es una acusación muy grave. Es correcto. Sí, Está gravísimo. acusando en este caso a un gobierno, al gobierno de Israel, de matar intencionadamente a una gran cantidad o exterminar, pues eso sería el genocidio a una población. Por eso la relevancia, pero me dices que ya había usado el concepto, la palabra genocidio. sí, por primera vez hace 2 semanas, si no mal recuerdo, un jueves, a finales de hace 2 semanas. Pero sí, esta es la segunda vez. Con esta firmeza había dicho que lo catalogamos como genocidio. Sí. A ver si lo revisamos, lo comentamos ahora que regresemos del corte. Sí. Bueno, Manuel. Sí, estaba yo checando justamente la fecha, Ciro, la fecha, exactamente hace 2 semanas. Pero ahora recuperamos el cómo lo dijo, como lo dices, es importante para saber si lo dijo efectivamente ya con esa claridad, pero hace 2 semanas se refirió así la presidenta. Sí, revisaron cómo fue el 22 de septiembre. Y lo dijo prácticamente igual como lo dijo hoy, hablaba de la situación en Gaza, dijo, nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición. Eso lo dijo el 22 de septiembre y esa sí fue la primera vez que queja del gobierno de Israel, ¿va? No hubo una reclamación por parte del gobierno de Israel. No hubo ninguna reclamación. Hubo sí muchas notas destacando que era la primera vez, recalcando que era la primera vez que la presidenta catalogaba como genocidio lo que ocurre en Gaza y hoy lo repite. Bueno, hay gobiernos que han sido muy, muy cuidadosos para no usar la palabra genocidio. Muchos de los gobiernos europeos, especialmente no se diga el gobierno de los Estados Unidos, para no usar el término genocidio con lo que está ocurriendo en Gaza. Por segunda ocasión, pues, ¿qué será? ¿Qué decías? 22 de septiembre. 22 de septiembre. Sí, en 2 semanas la presidenta lo vuelve a decir. Lo que Israel está haciendo en el territorio de Gaza es un genocidio. La primera ocasión no hubo una respuesta por parte de la Embajada de Israel en México, del gobierno de Israel. Vamos a ver si no la hay el día de hoy. Ahí el señor Gómez respondiendo o comentando lo que dijo la presidenta. Insisto, le pagan muchísimo a este señor. De eso vive, a eso se dedica. Y no se había enterado que la presidenta ya lo había dicho, que lo que está pasando al pueblo palestino en Gaza es un genocidio. No se había enterado en qué mundo vive esta persona. ¿En qué mundo? Y ahí como que lo pone en duda y le tienen que decir, sí, ya lo había dicho. Y para él, lo relevante no es que
la presidenta tenga el valor de decir las cosas como son. Algunos dirán, me incluyo yo, tardío, pero es la segunda vez. Más vale tarde que nunca, y lo vuelve a utilizar el término genocidio, porque aquí las palabras sí importan e importan muchísimo. Genocidio, lo dice. Y la preocupación de este miserable es si no hubo reclamos del gobierno de Israel, de la embajada de Israel, no habrá reclamos de los seres humanos de Palestina que están siendo asesinados por bombas de Israel. Nada. Si quieres ver lo que es un ser miserable, un ser mierda, vuélvete a chutar este video, la parte de Ciro Gómez Leiva. Cuando alguien menciona y dice esto es genocidio, ¿cuál es la prioridad del señor Gómez? Qué pobre país, México, de tener a estos personajes como comunicadores. Y algunos dirán, pues ya no les hagas caso, ya son la minoría, nadie. Pero está en la Radio Nacional, está en Radio Fórmula. Tiene estaciones en todo el país y lo escuchan. No la gran mayoría, pero sí lo escuchan millones. Escribe en un diario de circulación. Aquí, bueno, tengo duda. No creo que lo lean millones porque el Excelsior prácticamente ya mucha gente o la gran mayoría no le pone atención. Es irrelevante, pero es un periódico de circulación nacional que llega a todo el país. Y tienen como locutor, presentador, lector de noticias y opiniones, Radio Fórmula, a este ser miserable que se zurra, se defeca cuando escucha que la presidenta dice genocidio, ay nanita, no por lo que significa, sino porque, ¿qué dirán la embajada del gobierno de Israel? Ahí está la información. Gracias por tu preferencia. Manita hacia arriba, porque no estás suscrito. Estoy viendo que no estás suscrito. Tú llegaste por el algoritmo de YouTube, pero no estás suscrito al canal. Suscríbete con clic suscripción y clic con manita. Suscripción, manita, para que te llegue la notificación y te lleguen todos los videos de La Voz de Julio. Gracias por tu preferencia y nos vemos en el próximo video.